para decidir a quién tratar, nos fijamos en lo que llamamos factores pronóstico, que son fundamentalmente, sin entrar en mucho detalle, el tamaño del tumor, la presencia de los ganglios, la historia natural, la edad y otros factores clásicos, grado de diferenciación, factores técnicos, factores pronóstico que nos pueden ayudar a valorar el riesgo de la paciente y que precisa un tratamiento. La segunda parte, más complicada, es con qué tratar. Aquí nos basamos en lo que llamamos factores predictores o predictivos, y que son fundamentalmente tres: la expresión de receptores hormonales y la expresión del o no del oncogen ER2. Eso nos lleva nos dirige hacia un tratamiento muy concreto, que eso puede ser tratamiento hormonal y las terapias anti-ER. Juntando las dos partes, a quién tratar y con qué tratar, es como llegamos a la decisión final de qué tratamiento escoger para cada caso concreto. La intención o la idea es evitar sobretratamientos y, por otra parte, no quedarnos cortos y no aplicar tratamientos a casos que deberían haberlos recibido.